Hola a todos, empezamos con este Slow Talk número 6. Esta vez estamos proponiendo el tema de arquitectas en la arquitectura, un tema que nos parece muy interesante y bastante relevante en el contexto actual. Para iniciar mi presentación, primero quería ahondar del tema. La palabra arquitecta, con la letra A al final, hasta cierto punto es ya de por sí algo no convencional, ¿no? En los últimos años se había llamado incluso a arquitectas mujeres arquitecto, ¿no? Incluso varias personas me lo han dicho a mí personalmente, ¿no? Pero ya la RAE reconoce la palabra arquitecta y cada vez más el uso común de la palabra arquitecta con A se hace, digamos, más cotidiano, cosa que me parece positivo, no solo en nuestra profesión, sino en todas, ¿no? No somos arquitectos, somos arquitectas, ¿no? También es un tema que si bien es relevante, quiero tener la esperanza de que un día sea un tema que ya no necesite tocarse. No deberíamos estar hablando de las mujeres en la arquitectura. Deberíamos estar hablando en general, ¿no? ¿Por qué hablamos de las mujeres? Porque todavía hay una brecha muy grande. Todavía hay que darle reconocimiento a las mujeres que en la historia no han tenido la oportunidad de destacar porque han estado bajo la sombra de sus pares hombres, ¿no? Entonces, esto quería hacerlo como una introducción, un paréntesis, un poco desde mi mirada de cómo abordamos este tema. Bueno, aquí tenemos a los premios Pritzker. Para los que no son arquitectos y no conocen el premio Pritzker, es el equivalente al Nobel de la Arquitectura, el premio máximo a nivel internacional que se otorga a un exponente que ha resaltado en el rubro de la arquitectura y el diseño, ¿no? Se otorga desde 1979, siendo el primer arquitecto Philip Johnson, y hasta la fecha. De estos arquitectos, ya visualmente nomás se puede ver la predominancia masculina. De los 47 premios Pritzker, solo son 5 mujeres. Bueno, 5 premios destinados para mujeres, en realidad son 6 cuando las Grafton tuvieron el premio, ¿no? Pero a mí que me gusta todo pasarlo a porcentaje, es el 10,6% de premios Pritzker otorgados a mujeres. Entonces, estamos hablando que la población mundial, redondeando, somos mitad hombres, mitad mujeres. ¿Por qué no tenemos la misma representación en los premios más importantes de esta categoría y de todas las categorías profesionales a nivel mundial? Entonces, esto resalta la importancia de seguir hablando lamentablemente de este tema y ponerlo cada vez más en cuestión. Hablando del premio Pritzker, uno de los más controversiales, si se quiere, fue el premio que se dio en 1991 a Robert Venturi. Robert Venturi estuvo asociado casi toda su carrera profesional con su pareja, Denise Scott Brown, la coautora de todas sus obras arquitectónicas e intelectuales y un gran aporte para la profesión, aportes intelectuales también en el posmodernismo, su libro Learning from Las Vegas, y sin embargo el Pritzker fue otorgado únicamente a Robert Venturi. Denise Scott Brown estuvo luchando incluso muchos años posteriores para que se le atribuyera también el Pritzker y no logró el objetivo. Hasta el momento, el Pritzker del 1991 sigue atribuido a Robert Venturi. Incluso en el texto de premiación destacaron, ahí pongo una reseña, que de Robert Venturi, su comprensión del entorno urbano de la arquitectura ha sido complementado por su talentosa compañera Denise Scott Brown, con quien ha colaborado tanto en textos como en obras construidas. O sea, reconocen que había una colaboración de socios, de par y par, ¿no? Dando lugar a cambiar el curso de la arquitectura de este siglo, permitiendo a los arquitectos y a los consumidores la libertad para aceptar inconsistencias en formas y patrones para disfrutar del gusto popular. Entonces, es bastante contradictorio. Primero, como que se habla que Venturi fue complementado con ella cuando fue una sociedad igual a igual, ¿no? Y se reconoce la trayectoria la importancia de su trabajo para el mundo y para la historia de la arquitectura, y aún así no se le haya reconocido al Pritzker en el momento, ¿no? Algunas de las obras realizadas en colaboración entre Scott Brown y Venturi. Otra figura interesante es la arquitecta, artista y diseñadora industrial multifacética Charlotte Perriand,
Una historia bastante interesante. Nació en París en 1903, en una época donde las mujeres estaban casi exclusivamente limitadas al trabajo doméstico, pocas al trabajo profesional y al aporte a la sociedad del mundo laboral. Y tuvo un aporte muy importante al movimiento moderno desde todas estas aristas, ¿no? La arquitectura, el diseño interior, el diseño mobiliario, el diseño industrial. Fue colaboradora de Le Corbusier y Pierre Jeanneret y coautora de muchas de las obras y piezas de mobiliario. Y lamentablemente ha vivido a la sombra de, como decía, sus pares hombres, ¿no? Por suerte, en los últimos años se está reconociendo, exponiendo el trabajo de esta gran artista y arquitecta. Algunas de las piezas diseñadas en colaboración con estos arquitectos ya mencionados y algunas incursiones a la arquitectura, piezas, tiene innumerables piezas que uno puede debatir si son mobiliarios o son arquitectura, y creando conceptos como la cocina abierta, donde las mujeres ya no tenían que estar hasta cierto punto relegadas a la labor doméstica de la cocina, encerradas en un espacio no a la vista del área social, y bueno, empezó a incluir estos términos también en su obra, ¿no? Hay un libro que en este tema me parece muy relevante, de Saida Mushi, que se llama Mujeres, Casas y Ciudades, donde justamente parte de esta premisa de poder poner en valor todo el trabajo que han dado, que han hecho las mujeres en el ámbito del urbanismo, la arquitectura, el diseño, ¿no? En una reseña Saida detalla, necesitamos cambiar el punto de vista del que observamos y nos observamos, crear nuevos sistemas de valoración para ser capaces de ver y valorar a las mujeres en todos los ámbitos, entre ellos el urbanismo y la arquitectura. Tanto el reconocimiento, muchas veces el descubrimiento, porque incluso muchas no solo es que necesitan ser reconocidas, es que necesitan ser descubiertas, ¿no? Todas estas aportaciones técnicas e intelectuales de las mujeres, ¿no? Y es evidente que hay un uso distinto en el que le dan los hombres y las mujeres a la ciudad y a un edificio, ¿no? Entonces, este aporte de las mujeres, esta realidad vivida distinta, tiene un aporte en la arquitectura y por lo tanto en cómo se vive la sociedad, en atender las necesidades de la otra mitad de la población, ¿no? Y bueno, en esta línea, también tratando de poner en valor el talento nacional, en el 2018 Sandra Barclay, bueno, acompañada de Gloria Cabral, ganaron el premio Women in Architecture Awards, cosa que, antes que nada, me parece un orgullo para nuestro país, ¿no? Y admiro mucho la trayectoria de Sandra Barclay, pero pongo en cuestión el tema de que existe un premio que se llame Women in Architecture Awards. ¿Por qué tendría que haber un premio que se llame Mujer en la Arquitectura y no hay un premio que se llame Hombre en la Arquitectura? ¿No? Entonces, de nuevo, poniendo en cuestión de por qué nos tenemos que seguir separando, por qué no simplemente podemos figurar de la misma manera en el ámbito. Sé que pasa lo mismo en la gastronomía, ¿no? Hay un premio Mejor Chef Femenina. ¿Por qué no simplemente Mejor Chef se lo puede ganar una mujer? ¿No? Y bueno, para poner también en valor y en pantalla la gran trayectoria, el gran aporte de trabajo de Sandra a la ciudad y a la arquitectura peruana. Y para terminar un poco esta presentación y este enfoque que le he querido dar, eh, copio una cita de un artículo que leí que me pareció muy importante. Dice, I am not a female architect, I am an architect. Somos arquitectas. No, bueno, en inglés tiene un poquito más de sentido porque arquitecto es masculino y femenino, pero no hace falta que ganemos premios para las mujeres en la arquitectura. Deberíamos ganar premios para arquitectos. Continuando con el Slow Talk sobre las arquitectas en la arquitectura, hay muchas coincidencias con las que concuerdo con Andrea en su exposición y mi exposición ya la he querido llevar he querido llevar mi exposición acerca de una recopilación de las arquitectas que yo considero que han significado para mí. En este caso voy a hablar de Anne Lacaton, de Kazuyo Sejima, de Dennis Scott Brown, de Benedetta Tagliabue, Sofía von Erikshausen, de Anne Ting, de Carmen Pinos y de Charlotte Perriand. Un poco para darles cara,
para conocerlas, que son ellas. Esta recopilación es acerca de lo que ha hablado Andrea, que más que nada estas mujeres estaban detrás de los arquitectos que ya conocemos, que son reconocidos. Yo voy a empezar la exposición como un poco cronológicamente. Empiezo con Anne Ting, que participó activamente para hacer el Instituto Salk con Luis Kahn, que está en La Joya, que fue hecho en 1965. Y así como dijo Andrea, son este tipo de arquitectas mujeres que siempre estuvieron detrás y que mucho tiempo después podemos saber ahora que fueron parte de, porque en el momento no les dieron el reconocimiento, ¿no? Y a veces es muy difícil encontrar que aparezca su nombre en algunas obras. La siguiente es Denise Scott Brown, que como Andrea habló de la polémica con el premio que se lo llevó Venturi, y es esta estación que también está en Estados Unidos, que fue en 1968. Luego tenemos a Charlotte Porriand con este proyecto en Francia, que es que es donde podemos observar todo este conocimiento que ella tenía y cómo el interiorismo lo relacionaba mucho con la arquitectura y cómo puede construir una estación en los Alpes, ¿no? Un poco más en la actualidad, como evolucionando, por así decirlo, en general en contexto en el tema de lo social. Tenemos a Kazuyo Sejima, que ya es un nombre propio y está con sus asociados, que es esta casa Nishin Noyama en Japón, que fue en el 2013. Luego tenemos a Sofía von Erichshausen, que bueno, ella siempre ahora, o sea, es un estudio que son peso con ella y casi todos los proyectos son ellos juntos. En toda la información que estuve buscando, casi no la encuentro sola. Tiene una entrevista sola, pero en todas las fotos aparecen juntos. De lo que hablábamos al inicio, es un avance porque ninguno opaca al otro, ¿no? Sino ambos van iguales. Y bueno, es esta casa solo que está en España, que también es del 2013. Luego están Lacaton y Basal, que este es un edificio de departamentos que me parece interesante, fue en 2016. Luego está el estudio de Carme Pinos, que es esta escuela más sana, un centro de arte y diseño que está en Barcelona, España, en el 2017. Y bueno, acá haciendo referencia a lo que les estoy comentando, ya es un propio estudio de una arquitecta, ¿no? Que no necesita otro nombre para ser reconocida o para llegar más allá. Luego está el de Benedetta Tagliabue, que es en colaboración con Eric Miralles, que es esta iglesia, San Giacomo Apóstolo, que está en Italia, que es del 2021. Y bueno, como un poco como conclusión, como digo, viéndolo cronológicamente, desde siempre las mujeres han establecido estándares importantes para la arquitectura, pero desde un lugar invisibilizado. Hoy en día yo creo que su impacto es cada vez más reconocido y valorado. Continuando con el Eslotok y un poco temor a que esto se vuelva un poco repetitivo porque parece que se ha dado como una constante en cómo hemos abordado la temática de este Eslotok. Voy a intentar no repetir cosas, por más de que en contenido sí hayan varias cosas que coinciden con lo que ya comentaron Camila y Andrea, pero quería comenzar esta presentación desde mi parte con un título, ¿no? O sea, el Eslotok número 6 se llama Arquitectas en la Arquitectura, pero decidí ponerle un título aparte que se llama Denuncia y Homenaje, porque primero quiero comenzar la presentación profundizando en esto que ya adelantaron Camila y Andrea, ¿no? Como una denuncia en esta desproporción o inequilibrio en el reconocimiento de las mujeres en la arquitectura a lo largo de la historia, que poco a poco y de manera más reciente quizás hay ciertos gestos que insinúan que esto puede comenzar a cambiar. Y en la segunda mitad de la presentación quiero hacer justamente, bueno, de una manera muy parecida a la que han presentado Camila y Andrea, un homenaje a ciertos personajes que no han sido debidamente reconocidos en su momento y por eso me parecía importante poner sus nombres sobre la mesa justamente para que
se refuerce esta idea de un reconocimiento que, siquiera tardío, es importante que igual llegue, ¿no? Y para comenzar, me pareció interesante, un poco de casualidad, terminé encontrando estas imágenes que me llamaron la atención, porque en la primera está Charlotte Perriand sobre la chaise longue basculante, que muchas veces está asociada a Le Corbusier, pero ella participa considerablemente en el diseño de muchas de estas piezas que hasta hace poco eran básicamente solo reconocidas o atribuidas a Le Corbusier. Y me pareció interesante porque hay una gran sombra suya en la pared, y justamente muchos de estos nombres que se van a ver en esta presentación han estado siempre en esa posición, como en sombra, ¿no? O en la sombra detrás de estos otros nombres de arquitectos que obviamente han tenido también una trayectoria que resaltar, pero justamente bajo este privilegio de ese entonces de ser hombres y no mujeres, claro, son sus nombres los que siempre hemos escuchado, ¿no? Y en la segunda imagen vemos a Aino Alto sentada en la silla Paimio, como en una especie de transparencia, como si fuese un fantasma, ¿no? Y también, al igual que en la primera imagen, que es una sombra, la segunda me pareció también bien sugerente, ¿no? Esta idea del fantasma, de la presencia que está, pero que no está, ¿no? Entonces me pareció interesante comenzar esta denuncia y homenaje con estas dos imágenes que, desde la interpretación que he comentado, me parecían pertinentes para el tema. Continuando con la presentación, he intentado poner la información que ya comentó Andrea, la quise interpretar de una manera gráfica que represente visualmente este desequilibrio, ¿no? En donde tenemos esta composición gráfica. Bueno, podemos atribuir, ¿no?, el color celeste a la figura masculina y el rosado a la figura femenina, por más de que sea un cliché. Creo que va a servir para lo que se quiere explicar, que, al igual que Andrea, presenta ya no en números como porcentaje, que Andrea comentaba que era ligeramente más del 10%, sino visualmente y de manera como gráfica, este desequilibrio, ¿no? Entre 1979 y el 2024, esa es la proporción en la que se han otorgado los premios Pritzker de arquitectura. Incluso en esta línea del tiempo en donde se han resaltado ciertos nombres, por ejemplo, en el 2010, que está Sana, en realidad Sana está conformado por dos arquitectos principales, que son Ryo Nishizawa y Kazuyo Seijima, ¿no? Por eso solo la banda de ese año está representada con la mitad de la banda, y en el caso de RCR solamente se resalta un tercio, porque dentro de los tres arquitectos principales, solo Carmen Pillem es la única arquitecta mujer, ¿no? Igual en el 2021 en la Catón y Basal solo han la Catón. Así que he intentado representar gráficamente de la manera más fiel posible esta realidad. Es interesante que Zaha Hadid sea la primera ganadora del premio Pritzker como arquitecta dentro de toda esta lista de nombres, porque luego quise hacer lo mismo, pero ya no para el premio Pritzker, sino algo que sea un poco más reciente, para poder hacer esta comparación de si este premio, que es mucho más tradicional y que tiene un pensamiento quizás un poco más antiguo, justamente por la antigüedad del premio, en donde obviamente existían antes de manera injusta estas diferencias o falta de reconocimiento a la labor de las arquitectas. ¿Qué sucede, por ejemplo, bajo esta nueva representación gráfica, en donde quizás, y en especial si pensamos que hacia el lado derecho tenemos una época más reciente, de pronto parece comenzar a aparecer un patrón en donde las cosas se comienzan a equilibrar? ¿Qué cosa es? Es la invitación de arquitectos para diseñar el Serpentine Gallery Pavilion en Londres, que es igual una situación de un gran reconocimiento para cualquier arquitecto o arquitecta a nivel mundial, y es una práctica que aparece en el año 2000 y se realiza una vez al año.
¿no? Entonces es interesante ver este paralelo porque hacia el lado derecho, acercándonos más al presente, ya comienza a estar mucho más equilibrado y alternado esta variación, ¿no? De nuevo aparecen ciertos momentos en donde solo se prende la mitad de la barra, justamente por tratarse de duplas de arquitectos en donde solo una de los integrantes es arquitecta mujer. Otra cosa que es interesante, que si bien no es un tema específicamente de lo que estamos hablando en el Eslo Talk de hoy, es que en estas invitaciones al Serpentine Gallery no solamente se está equilibrando en términos de hombre y mujer, sino que hay una mayor variedad de la procedencia global de los arquitectos, en especial en los años más recientes, ¿no? Entonces, me parece que también es un aporte interesante de reconocimiento desde la postura del Serpentine Gallery. Y luego, nuevamente no voy a repetir ciertas cosas que ya se mencionaron, pero el enfoque que quise darle es invertir el efecto de la sombra, ¿no? O sea, siempre el nombre del arquitecto era el que estaba por sobre las arquitectas con las que trabajaban, y en esta imagen lo que quise fue invertirlo gráficamente, ¿no? Y que sean los arquitectos que siquiera por una diapositiva o por un momento se invierte esta figura. Y lo segundo que quise hacer es dejar de hablar de Aino y Elisa Alto, que es como las conocemos y como recientemente se están reconociendo más. Ambas fueron pareja y socia de Álvaro Alto. Quise poner sus nombres, ¿no? Con apellidos de nacimiento, al igual que en el caso de Alison Smithson, hacia el lado derecho, que trabajó y siempre fue una pieza muy importante en la dupla de los Smithsons, ¿no? Quedándonos únicamente con los nombres de las arquitectas y finalmente pasar a este momento del homenaje, en donde he hecho una recopilación de imágenes de proyectos en los que se sabe ya el día de hoy que estas arquitectas participaron y aportaron de una manera muy importante y relevante al desarrollo y ejecución e ideación de estos proyectos, ¿no? Que seguro irán reconociendo varios de estos, ¿no? Como la Villa Mairea, en el caso de Álvaro Alto, o muchos de las piezas de diseño industrial también, ya sea mobiliario o piezas de diseño utilitarias, que en realidad también vienen con un aporte muy importante, en este caso de Aino Alto, y en este caso ya en una etapa más tardía de la trayectoria también del estudio Alto, en donde, bueno, Aino Alto había fallecido, Álvaro Alto se vuelve a casar con Elisa, y bueno, en la segunda etapa del desarrollo de las obras del estudio Alto, seguro reconocerán varias de estas en donde se sabe que Elisa participó activamente, ¿no? Igual es interesante, por ejemplo, la famosa silla Barcelona, ¿no? De pronto una de las sillas más populares, reconocidas e identificables dentro del mundo arquitectónico. Claro, siempre se asocia únicamente a Mies van der Rohe, y sin embargo Lili Reich fue pieza fundamental en el desarrollo y diseño de la misma. En el caso de Eileen Gray también, que es increíble la cantidad de piezas de un nivel muy interesante de diseño, ¿no? En donde incluso para la época tienen ciertos gestos, como por ejemplo esta silla del lado derecho, ¿no? Que es asimétrica, o esta lámpara de pie, ¿no? Que también tranquilamente son piezas de diseño que tranquilamente podrían pertenecer al año en el que nos encontramos, y sin embargo son piezas que tienen más de 60 años desde el momento que fueron diseñadas y fabricadas por primera vez. Mencionar también una vez más a Charlotte Perriand, cuyo aporte no solamente como diseño arquitectónico de interior, sino de mobiliario, de piezas, de diseño, es valiosísimo para la historia del diseño. Igual el aporte de Antin,
con Louis Kahn, ¿no? Sin embargo, a la izquierda vemos varias obras de ella que también las hace de manera independiente y tienen una complejidad espacial, constructiva y material muy interesante a resaltar, ¿no? Vale la pena recalcar que yo mismo he ido descubriendo al momento de hacer este ejercicio de recopilar estas imágenes ciertos proyectos que me parecen muy interesantes y que no conocía, entonces como retroalimentación me parece muy interesante también haber hecho este homenaje y reconocimiento porque he descubierto muchas cosas que no sabía y que me parecen muy interesantes. De Denise Scott Brown ya hablaron Andrea y Camila, y finalmente Alison Smithson, ¿no? De nuevo en un aporte no solo de arquitectura, sino de piezas de diseño, de mobiliario y distintas maneras de representación gráfica de los proyectos, ¿no? Y para terminar este homenaje, justo en el último reporte del CAP aparece que de los nuevos colegiados de enero a junio del 2024, creo que es uno de los primeros momentos en donde ya hay un mayor porcentaje de mujeres que se han colegiado versus la cantidad de hombres, y finalizar este homenaje también valorando mucho el aporte de las arquitectas en el equipo de estudio local, que son la mayoría de los integrantes, y en ese sentido también reconocer, ¿no? esta labor y la importancia de su presencia en el equipo. Continuando con el ESLO-TOC, que es Arquitectas en la Arquitectura, yo quería empezar con una selección de arquitectas que me inspira muchísimo, porque creo que ha logrado posicionarse, digamos, en lugares donde había una comunidad muy masculina, una comunidad masculina muy fuerte, ¿no? Digamos, al menos en la historia de la arquitectura del Perú y también de Latinoamérica, ¿no? Creo que son íconos o imágenes que están como que haciendo cosas, están provocando mucha movida y me parece realmente bastante admirable. Sobre todo también porque esta selección es una selección de arquitectas, bueno, de algunas, no todas, porque sigo en esa exploración, de arquitectas regionales, latinoamericanas, que no podrán haber ganado un Pritzker o no podrán haber estado, digamos, en esa visibilidad de reconocimiento, pero sí están haciendo grandes impactos con encargos tal vez que hacen acá cerca de la comunidad o en su espacio regional, ¿no? Entonces, todas ellas también, digamos, no solo son proyectistas, sino también me inspiran bastante porque son académicas, están relacionadas a la participación social, como por ejemplo Carmen Monte, son gestoras, como Elizabeth Añaño, Mariana Alegre, involucradas en la política, líderes, gerentas, directoras creativas, ejecutoras. O sea, realmente me parece que no solo se están involucrando, digamos, al diseño como tal, sino también en muchas otras especialidades en las que también ya hay un interés de la mujer, y en este caso de las arquitectas, en tomar partido, ¿no? Y ser partícipe e involucrarse en estos campos, que antes estaban muy ligados, digamos, a los hombres. Sin embargo, me preguntaba cuál era, digamos, este rol, ¿no? Que es un asignamiento que se le da, digamos, a las mujeres, en este caso, a las mujeres en la arquitectura, ¿no? Y básicamente yo quería enfocarlo un poco a lo que ha sido mi experiencia como arquitecta, que tal vez no solo ha estado enfocado en la oficina o en el diseño, ¿no? Sino también en obra. Y bueno, me parece que siempre ha habido dominio del hombre en la arquitectura, en las oficinas de la arquitectura, que es un campo que las mujeres también ya nos hemos involucrado muchísimo y que también hemos tenido una participación muy exitosa, ¿no? Sin embargo, en el sector de la construcción, esta aproximación, no solo de la arquitecta como arquitecta, sino de la mujer, es aún muy distante, está muy lejana, ¿no? Y bueno, los hombres en general, digamos, tienen la ventaja de tener una proximidad a oportunidades mayores en el rubro, digamos, de la construcción, ¿no? Que es un trabajo que en la carrera, digamos, en la cartera de bolsa de trabajos hay más oportunidades, ¿no? Y que las mujeres no pueden alcanzar con tanta facilidad, digamos. ¿Por qué? Porque justamente está este sentido de los roles, ¿no? Me preguntaban, ¿no?, qué porcentaje de mujeres está implicada en la construcción actualmente, porque si bien, como decía Oscar, vemos un montón de mujeres en las aulas, vemos arquitectas mujeres, vemos ya una comunidad de mujeres mucho más involucrada en la carrera, pero justamente donde yo he tenido la mayor experiencia, digamos que no he tenido tanto contacto con mujeres, ¿no? Y había esta cifra del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, donde la participación femenina en la construcción es del 15%, ¿no? Y me parece un poco irónico que justamente este tipo de
cifras detonen con este tipo, por ejemplo, de carteles, ¿no? Que parece una tontería, pero tiene una connotación muy grande, que siempre son hombres trabajando, hombres haciendo, ¿no? Y me pareció muy interesante ver como que la cifra, el cartel y también como que llevarlo a esta realidad de cuántas mujeres estamos involucradas en la carrera, ¿no? Y sobre todo en esta parte que es la construcción. Siempre, bueno, se hablan de maestros, de operarios, albañiles, electricistas, gruistas, gasistas, gasfiteros, contratistas, pintores, enchapadores, fraguadores, pero nunca esto acá se ha visto como que relacionado teniendo un vínculo hacia la mujer, ¿no? Entonces me ponía a pensar si había un monopolio masculino en el sector de la construcción, ¿no? Y bueno, pensar también que muchos países del mundo, esto no solo es en Perú, sino en muchos países del mundo, el sector de la construcción, la arquitectura, la ingeniería y la planificación urbana todavía están dominados por hombres, ¿no? A lo que por ahí vi un artículo donde justamente mostraban esta especie de iniciativas donde querían involucrar a las mujeres en el sector de la construcción, ¿no? Así sean arquitectas, ingenieras o también líderes de sus propias comunas, ¿no? Donde les enseñaban técnicas que tranquilamente podían hacerlos y en algún punto se les dijo de que no podían, pero realmente sí es factible y es posible, ¿no? Y el hecho de que las mujeres estudien arquitectura, ingeniería, urbanismo, pero rara vez vayan a las obras o participen en la toma de decisiones o en la planificación de barrios y ciudades es alarmante, ¿no? Porque son, digamos, las que también lo disfrutan, las que también lo viven y ahora las que en un porcentaje mayor viven de la ciudad y de esta carrera, ¿no? Y bueno, ellos proponían, ¿no? En Warchi, que es esta iniciativa, que las mujeres artesanas y constructoras están poco presentes y les enseñan técnicas para que puedan poco a poco irse integrando, digamos, en sus comunas y resolviendo estos temas que son técnicos constructivos que pueden hacerlo tranquilamente, ¿no? Entonces, ya como una reflexión que sí venía pensándolo, es que como arquitectas, digamos, de obra, al menos en Perú y al menos en mi experiencia, lo que he podido yo vivir, no solo uno tiene que lidiar también con el estereotipo del ingeniero, ¿no? Y que es este endiosamiento que se le da a nuestro país porque nuestra carrera está bastante infravalorada y a todos le dicen ingenieros, o sea, no hay arquitectos nunca, sino que también tenemos que lidiar con ser arquitectas, ¿no? O sea, con al final, o sea, lidiar con el simple hecho de ser mujeres. ¿Por qué? Porque si es evidente y se siente, digamos, cuando una llega a la obra, ¿no? Y no eres un arquitecto, o peor, no eres un ingeniero, sí es como que tienes que lidiar con el proceso de hacer entender a alguien que estás liderando la obra y que conoces el proyecto y que eres la arquitecta y que puedes tomar decisiones, ¿no? Entonces sí, es un tema un poco muy personal porque sí lo he sentido en los primeros años en los que estaba involucrada en la obra y sí me parece importante un poco visibilizar este tipo de situaciones también porque la arquitecta, digamos, no solo es la arquitecta que diseña, sino la arquitecta que también va a la obra y que se involucra en todo el proceso y lo que implica el proceso, ¿no? Que muchas veces tener que liderar algún equipo de constructores, algún equipo de ingenieros incluso, ¿no? Entonces, finalmente me hago la pregunta, ¿no? Si hay un rol específico para la mujer en la arquitectura o en la construcción, ¿no? Que es básicamente por donde quise llevar esta exposición, que, bueno, está ligado a mi experiencia, pero también como que vi que por ahí también, o sea, si bien en el diseño estamos como que un poco rompiendo ya el vidrio, como se dice, creo que aún hay harto trabajo por hacer en este sector, ¿no? Que es justamente el de la construcción.